Sean bienvenidos a una nueva edición de B7 Noticias. Prontos con ustedes para compartir desde ya el mejor resumen de toda la semana a nivel nacional e internacional. Y comenzamos con la reforma jubilatoria. El Partido Nacional entregó nuevos documentos para analizar por cabildantes y por colorados. Por supuesto que lo que el Ejecutivo nos remitió en el día de hoy avanza sustancialmente sobre los asuntos que la semana pasada conversamos, los 11 puntos más otros tantos más, y pretendemos que de aquí a mañana, en la reunión que tengamos con las autoridades del Ejecutivo, poder dar notorios avances en estos puntos como en otros. El tema de los 25 años, por supuesto, es una de las propuestas que ha formulado Cabildo Abierto, que es de menor posibilidad de que sea viable, pero no es la única propuesta que formuló Cabildo. Y muchos de esos puntos que Cabildo ha planteado, muchos puntos que el Partido Colorado ha planteado, muchos puntos que tanto el Partido Nacional, el Partido Independiente y el Partido de la Gente han formulado, están siendo incorporados en estos documentos. Entonces nosotros aspiramos, como decía el presidente, a que el análisis sea de manera global. Y eso nos permita, al fin de esta semana, poder en comisión estar votando el proyecto propuesto inicialmente por el Poder Ejecutivo, con los cambios que han sido remitidos en estos días, en estas horas, y que van a ser mandados oficialmente en el día de mañana, con eventualmente siempre la posibilidad, que eso es parte de la política, de la práctica parlamentaria, que entre la votación en comisión y el plenario también puedan surgir algunas modificaciones. ¿El plazo es impostergable? Bueno, eso lo analizaremos mañana. El tema tasa de reemplazo. Cabildo Abierto pretende 15 años, el proyecto establece 25. ¿Se puede dejar esa definición en el punto en el que está actualmente, que son 20 años? Reducir de 20 a 15, e incluso de mantener los 20, atentaría, como lo decíamos en un principio, a lo central que es el financiamiento y la sostenibilidad del sistema. A un año del referéndum de la LUC, el gobierno y la oposición se refieren a los puntos más controvertidos de la ley promovida por el gobierno de la calle Pou. En materia de delincuentes abatidos, en el año 2019 la policía abatió 37 delincuentes. Y en año cerrado, para poder comparar, el año 21 fueron 21 delincuentes abatidos y en el 22, 22 delincuentes abatidos. En materia de abuso policial, en 2019 hubo 288 denuncias de presunto abuso policial. En el 2021, 268 y en el 2022, 267. Hace pocos días asistimos con dolor a la muerte de un chiquilín, de un niño en el cerro de 14 años, producto de un exceso policial, como otros se han dado desde que se aprobó la LUC para acá, porque se cree que tiene mejores condiciones para defenderse de esa manera, y no es cierto. Y no se trata de cantidad, se trata de no promover leyes que de alguna manera puedan generar estas situaciones que son realmente injustas y que para esa familia seguramente es el dolor más grande. Si uno mira septiembre del 2020 al septiembre del 2021, en cuanto al aumento de la población carcelaria, ve que si hace un corte de septiembre a septiembre se aumentó un 9% la población en general, y si mira la población de mujeres, en ese mismo periodo de tiempo aumentó en un 26%. Simplemente hay una cuestión puntual que tiene que ver con el mínimo de pena que se les daba a las personas que ingresaban drogas a las cárceles, que entendemos que tiene que ser ajustado. ¿Por qué? Porque bueno, hay que mirar la normativa penal y ver qué tan armónica o no armónica está, y nosotros entendemos que acá debiéramos pasar del mínimo de 4 a un mínimo de 12 meses a 5 años, ¿verdad? La LUC produjo que una cantidad enorme de mujeres estén presas por entrar con algunos gramos de marihuana a las cárceles, lo que claramente ha despertado la sensibilidad de buena parte de la sociedad, pero incluso de senadores del gobierno. Detectan murciélago infectado con el virus de la rabia en el centro de Montevideo. Un murciélago infectado con el virus de la rabia fue hallado en el centro de Montevideo y las autoridades sanitarias alertan a la población para que evite cualquier contacto con estos animales y vacune a sus mascotas como forma de prevenir que la enfermedad se propague a personas, perros y gatos.
La Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública informó este lunes que el hallazgo del murciélago infectado en el centro de Montevideo se da en el marco de la vigilancia permanente y conjunta que se realiza con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el comunicado difundido por las autoridades se indica además que ya habían sido detectados 2 casos antes en Paysandú, por lo que es el tercero desde noviembre del año pasado. Aunque no hay casos de rabia humana en Uruguay desde el año 1966, ni en perros desde 1983, la actual situación es de riesgo para las personas y las mascotas que entran en contacto con murciélagos, porque el virus mantiene un ciclo aéreo en estos animales. Por esta razón, equipos multidisciplinarios del MSP, la Intendencia de Montevideo y la Comisión de Zoonosis comenzaron este lunes a hacer recorridas por la zona céntrica de la ciudad, informando sobre las medidas preventivas y vacunando a perros y gatos contra la rabia. Se exhorta a la población a mantener a los animales de compañía inmunizados contra la rabia y no manipular murciélagos vivos o muertos a mano desnuda. Los murciélagos insectívoros son parte de nuestra fauna urbana autóctona y cumplen una función muy importante en la cadena trófica. Por lo tanto, no deben ser eliminados, finaliza la comunicación. 2 mujeres ingresan al Liceo 49 para agredir a una menor. Golpearon a un docente y a 2 adscriptas. Lamentablemente en este liceo hoy tuvimos un episodio de violencia muy complicado. 2 adultas externas a la institución intentaron entrar al liceo y entraron al liceo rompiendo la puerta, un acrílico de la puerta, en busca de una estudiante, que es nuestra estudiante menor de edad, para agredirla. ¿Qué edad tiene la chica? 14, 15 años, es alumna del liceo, está en 9º y bueno, por suerte no lograron llegar a ella, agredirla, pero lamentablemente en el recorrido que hicieron estas 2 personas adultas, agredieron a un profesor de educación física y a 2 adscriptas de nuestro liceo. ¿Qué dijeron? ¿Por qué querían entrar? No dieron razones, estaban totalmente descolocadas, muy agresivas, querían ir hacia la alumna, agredirla y bueno, y en el camino no tuvieron ningún tipo de problema en pegar manotazos, romper el acrílico de la puerta y bueno, tirar abajo las puertas para entrar al liceo. Estamos hablando de 2 mujeres de en torno de qué edades. No podría decirlo. Aproximadamente. Bueno, 30 años, quizá 20 años, alguna ya más joven, a veces no es fácil dar la edad, pero adultas y mayores de edad. Claro, no 18, eso que debe. No 18 años, más mayores, ¿sí? Y bueno. No estamos hablando de un problema juvenil, digamos. Entendemos que no, quizás a veces se da situaciones que no estoy diciendo que sea el caso, que las tías o puede ser que hermanos de algunos alumnos que tienen inconvenientes entre ellos vengan a agredir a nuestros estudiantes, pero no lo puedo decir con certeza. ¿La chica qué les dijo? La estudiante, vino el padre y se la llevó, no quiso hacer ningún tipo de denuncia, vino, se llevó a la hija y bueno, no ha vuelto al liceo porque luego se suspendió el turno. Declararon mecánico chofer zafral de COPSA en una nueva audiencia por siniestro ocurrido en el mes de enero. Esta instancia que se da el día de hoy se da con motivo de distintos escritos que ha venido presentando esta defensa, en la que hemos solicitado el diligenciamiento de evidencias, como ya hemos dicho en otras entrevistas, todo vinculado a poder profundizar todo el aspecto mecánico de la unidad, partiendo de la base de cómo se dijo en su momento, de que no estábamos conformes con el resultado del peritaje mecánico, en cuanto consideramos que hay una serie de aspectos que no fueron periciados en forma y o tenidos en cuenta al momento de la confección de la referida pericia, y consideramos que desde que se han empezado a tomar algunas declaraciones de las que ofrecimos nosotros, como ser pasajeros, como ser chofer titular, chofer suplente, bueno, ahora estaríamos ingresando adentro de lo que es el taller de COPSA, a los efectos de que nos ilustren de mejor manera, bueno, cuál podría ser los aspectos técnicos mecánicos que se planteaban en cada ingreso al taller. Consideramos que han sido diligenciadas en forma algunas evidencias de las que hemos pedido y que vienen sobre
y que una vez recibidas esas declaraciones vienen sobre nuestra línea de investigación, línea de teoría del caso, en cuanto a que este ómnibus no estaba en óptimas condiciones de salir a la ruta. Encontraron restos humanos en la zona donde fue hallada la cabeza de un hombre en Barros Blancos. Fueron hallados en la mañana de hoy restos humanos en Paso Escobar, en la zona de Barros Blancos, departamento de Canelones. La ubicación fue en un lago cercano a donde el jueves había sido encontrada la cabeza de un hombre de 25 años. El cuerpo se encontró en horas de la mañana tras un rastrillaje que hacían policías por el lugar. La cabeza, que fue encontrada en Paso Escobar, correspondía a un hombre de 25 años sin antecedentes penales y que vivía en la zona. La fiscal del caso, Raquel Castellanos, manifestó que se continúa con la investigación. El cráneo humano que encontramos los días pasados. Por el momento no podemos brindar mayor información. Vinculado a este hecho, la policía allanó una vivienda el mismo día jueves en busca de sospechosos y detuvo a 5 personas. A uno de ellos la justicia lo imputó por la tenencia de drogas y armas, pero no lo pudo vincular al homicidio. Los restantes fueron puestos en libertad. En la vivienda del imputado, un hombre de 32 años con 11 antecedentes penales por hurto, rapiña, receptación, violencia privada y tenencia de estupefacientes, se encontró una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 32 milímetros con cartuchos. También se encontraron drogas durante la requisa. El piloto de una avioneta fumigadora murió tras la caída y el incendio de esta aeronave. El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Vergara, sobre la 1:20 de la tarde. Sucedió sobre un campo donde se cultiva soja, ubicado a la altura del kilómetro 351 de la ruta 18. La aeronave fumigadora se precipitó a la superficie y posteriormente se incendió. Personal del destacamento de bomberos concurrió al lugar y en el interior de la avioneta encontró el cuerpo del piloto. Los efectivos pudieron constatar que el hombre era oriundo de la ciudad de Río Branco, aunque aún continúan investigando las causas del accidente fatal. Mieres dijo que reducir los años para calcular la jubilación nunca tuvo posibilidades de cambio. Le hemos transmitido a los representantes de la coalición en la comisión, porque la reunión fue con los legisladores que integran la coalición de gobierno, cuáles eran los contenidos de aquellos artículos adicionales o sustitutivos que en el día de mañana el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento para que sean considerados en la votación de la comisión de estos días. ¿Por dónde pasan esos? Bueno, son cambios generales que ya fueron anunciados la semana pasada, un poco lo que habíamos hablado en estos días, simplemente transmitir que ese es un poco el punto de referencia del gobierno. Y ahora es un tema que está en manos de la comisión. Los temas más álgidos o que habían generado más polémica dentro de los legisladores de la coalición eran los años para calcular la tasa de reemplazo y las inversiones en el exterior de las AFAPs. Eso no se modificó. Lo de las inversiones en el extranjero va a ir un artículo más estricto, más acotado. El otro punto está vinculado directamente con la sostenibilidad del proyecto y por lo tanto nunca tuvo posibilidades de cambio. Vacunación contra la gripe comenzará en la segunda quincena de abril, adelantó Rando. Se está planificando para la segunda quincena de abril. No sabemos exactamente el día, pero se está planificando para esa fecha y las vacunas van a llegar probablemente entre fin de este mes y principios de abril. Se va a traer vacunas suficientes como para vacunar a toda la población en riesgo, como se hizo el año pasado. Los principales grupos son aquellos grupos que tienen comorbilidades, los pacientes añosos, pacientes con morbilidades, los pacientes inmunodeprimidos son los que primero se tienen que vacunar, lo que no impide que la vacuna esté disponible en realidad para el resto de la población, los niños también. Y embarazadas. Y embarazadas, exactamente. Carolina Cose presentó sus descargos en el Senado ante inicio de proceso de juicio político. Hemos venido a presentar nuestra respuesta a la vista, que es un documento que tiene algunas secciones.
Por un lado está el intento de realizarnos el juicio político. Esto es una herramienta que existe, ¿verdad?, que tiene determinado sustento, debe tener determinado sustento, debe tener una razón, y la razón, la única razón para generar un juicio político cuyo único final es destituir a la persona a la cual se le está haciendo un juicio político, destituir o no destituir. O sea que con esta convocatoria lo que se pretende hacer es un político que termine con mi destitución. El sustento que una iniciativa de este tipo debe tener, tal como figura en la Constitución, es justamente una violación a la Constitución. Y quiero decir que ni yo ni la Intendencia de Montevideo ha violado la Constitución en ningún aspecto. Y eso lo dejamos meridianamente claro en el escrito que hemos presentado, que además tiene sustentos sólidos jurídicos que afirman que este intento de generar un juicio político contra la Intendenta de Montevideo no tiene sustento jurídico. Lo estamos poniendo por escrito, con anexos, con informes y con la opinión de la Intendencia de Montevideo. Investigan incendio en el que 2 hombres murieron y uno está grave en la ciudad de Cerro Largo. El trágico hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles en camino a Paraje La Coronilla, a pocos kilómetros de esa ciudad fronteriza. Una vela encendida habría sido el origen del fuego. Tras un llamado policial, los efectivos de Seccional Tercera y GRT se encontraron con una de las víctimas afuera de la vivienda, quien pedía auxilio y presentaba quemaduras, siendo asistido y trasladado en emergencia móvil al hospital local. Dentro de la precaria construcción de 2 por 3 metros y tras la intervención de bomberos, se ubicaron 2 cuerpos calcinados. Según la información policial, las víctimas fatales fueron identificadas como Carlos Marcelo Correa, de 43 años, y Claudio Roberto López Bresque, de 53. El herido, Víctor Gallo Martínez, de 42, se encuentra en estado grave de salud, internado en el Centro Nacional del Quemado en Montevideo. En el lugar trabajaron varias unidades policiales, bomberos, fiscalía y médico forense. En Paysandú, varios vehículos fueron arrastrados por el agua luego de las lluvias intensas. Varias complicaciones tuvieron automovilistas que en la noche de este miércoles, transitando por las calles de Paysandú, se encontraron de repente con que había algunas arterias que traían demasiada agua. Esto es algo constante en Paysandú, especialmente en una calle como es Charrúas, entre calle Varela y Montecaseros. Como usted puede ver en imágenes, una persona que conducía un vehículo pensó que le daba para pasar y, sin ver las grandes olas que se armaban justamente en una de esas calles, trató de largarse. Bueno, con la mala fortuna de que el auto perdió totalmente esta persona que conducía el control de su vehículo y lo arrastró algunos metros. Después, obviamente, al bajar recién pudieron constatar con la ayuda de algunos vecinos cómo era el estado del auto, pero que al ingresarle tanta agua tuvo que ser trasladado por otro vehículo. Algunos esperaron, que son los que más cuidadosamente trataron de cuidar sus vehículos. Otros también, como se puede ver en imágenes, fueron a buscar su auto a un lugar en donde no pensaban encontrarlo, porque parece ser que no les funcionó el freno de mano y sin duda se lo llevó también, como en otra de las esquinas, en donde un vecino pedía, por favor, a ver si aparecía el dueño para ir a buscar su auto. Esto ocurre habitualmente y desde hace muchísimos años aquí en Paysandú, pero bueno, la particularidad de las imágenes llevó a que les brindáramos este informe de qué es lo que sucede cuando algunos no respetan la fuerza del agua y se generan estas complicaciones. Un camionero de 57 años murió luego de un accidente laboral, también en Cerro Largo. Un camionero de 57 años murió tras protagonizar un accidente de trabajo mientras hacía una maniobra de enlonado de su camión
en una arrocera de jurisdicción 16ª en el departamento de Cerro Largo. El hecho ocurrió sobre las 19 horas en un campo de Cuchilla de Mangrullo, próximo a las costas de la Laguna Merín, donde se ubica un molino arrocero. Según la información aportada por fuentes de jefatura de policía, el hombre cayó al piso, siendo alcanzado por un tractor que circulaba en el mismo lugar. La víctima, oriunda de Montevideo, fue trasladada en un vehículo particular al hospital de Río Branco, llegando ya sin vida a la puerta de emergencia. Trabaja en la investigación la policía y la fiscalía letrada de esa ciudad. Condena por asesinato de Fiorito fue confirmada por Tribunal de Apelaciones. Imputados están libres. Nos notificaron la sentencia de segunda instancia que confirma las penas que oportunamente el juez de primera instancia, el doctor Berril, le había determinado a todos los coencausados en la causa del homicidio de Hernán Fiorito y las lesiones que también se produjeron a otras personas, García, por ejemplo. Hay una situación dos marcos diferentes para interpretar. Actualmente el Código del Proceso Penal nuevo establece un régimen donde lo habitual, lo normal es que el imputado transcurra su proceso en libertad. Esa sería como la regla general, salvo excepciones cuando se dan. Y una vez que se obtenga una sentencia de condena y esta condena sea firme, esa persona pasa a cumplir toda su pena en privación de libertad. Ese sería el régimen a grosso modo de lo que sucede actualmente. Anteriormente, en el código anterior, el régimen era un poco distinto en el sentido de que se demoraban muchos años en obtener una sentencia y cuando esta sentencia se obtenía, muchas veces ya el encausado estaba cumpliendo un régimen de excarcelación provisional porque se habían excedido los tiempos razonables y una vez que se obtenía la sentencia, si venía cumpliendo bien la excarcelación provisional, estaba el Instituto de la Libertad Condicional para el cumplimiento de la pena, mantenerlo en libertad. Ese sería el régimen que se aplica en el caso que nos ocupa. Hay varios de los encausados que se mantienen en este régimen de libertad provisional, que es esta excarcelación que se les dio, y una vez que la sentencia quede firme, habrá que ver de qué manera se va a cumplir. Si hay algunos de ellos que incumplieron alguna de las obligaciones, puede ser que puedan retomar el cumplimiento total de la pena en privación de libertad, y los que no hayan incumplido absolutamente nada, la Suprema Corte de Justicia tendrá eventualmente la potestad de decidir si se les mantiene o no el beneficio que tienen actualmente para cumplir la pena, para el cumplimiento de la pena. Sesión de la Junta de La Valleja culminó abruptamente por agravio entre ediles. La Junta Departamental se levanta por un cuarto intermedio porque evidentemente no estaban dadas las condiciones para seguir en algo que dejó de ser un debate, en donde evidentemente recibimos agravios absolutamente innecesarios y donde se rompieron todas las normas de respeto y de convivencia que deben existir en las relaciones políticas, pero en las relaciones humanas. Acá en Minas somos todos vecinos, todos nos conocemos, hemos apostado al diálogo desde el día 1 de nuestra gestión y desde el día 1 que tenemos uso de razón. Entonces, en esas condiciones se entendió de que no se podía seguir con la sesión y creo que fue una decisión en definitiva acertada por parte de la Junta levantar la sesión del día de ayer. Evidentemente esa información que brindó el Tribunal de Cuentas es lo que no gustó a parte de la bancada del Partido Nacional. Se tildó de mentiroso al intendente cuando el intendente lo único que hizo fue leer un informe del Tribunal de Cuentas. Frente Amplio presentará proyecto para subir la edad mínima para casarse y para que los delitos sexuales sean imprescriptibles. Bueno, esto es una
es un debe que tenemos como país ante los organismos internacionales. Uruguay tiene varias observaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, justamente porque la edad de matrimonio está en 16 para las mujeres. Bueno, y esto es una cuestión que cuando uno empieza a mirar las consecuencias del matrimonio infantil, sobre todo evidentemente para las niñas, el matrimonio infantil es uno de los factores de abandono en la educación, de tener roles adultos antes de tiempo, de embarazos antes de tiempo, de abusos encubiertos. Entonces, bueno, entendemos que más allá de las observaciones que Uruguay tiene en materia de derechos humanos por organismos internacionales, tenemos que adecuar esa normativa para proteger a las niñas de este tipo de cuestiones que parecen institucionales, ¿no? Parecen elementos meramente formales, pero hay que dar signos desde las instituciones, y esos signos desde las instituciones siempre tienen que ser para proteger a las niñas y a los niños. Por otro lado, la bancada de la oposición priorizará en la Comisión de Equidad y Género un proyecto de ley presentado por la senadora Amanda de la Ventura para que los delitos sexuales contra niños y adolescentes sean imprescriptibles. Tema absolutamente conmovedor, un tema que nos tiene que interpelar como adultos responsables, sobre todo como adultos responsables de la normativa y de parte de las políticas públicas. Esto es una cuestión que a veces está más de manifiesto, que la gente habla cuando puede, ¿no? Este tipo de cosas no es cuando se debe, no tiene que ver la denuncia muchas veces con los tiempos formales, ¿no? Ni con los tiempos normativos. Es una cuestión de procesos muy personales, incluso hasta de procesos sociales que van habilitando la denuncia muchas veces. Entendemos que la legislación se tiene que adecuar a los tiempos sociales, y de nuevo, creo que es otra señal del mundo adulto, otra señal del mundo que establece normas en las cuales muchas veces los gurises y las gurisas no tienen voz, en poder ampliar el ejercicio de derechos. Les presentamos cómo funcionará el transporte, las oficinas públicas, estacionamiento tarifado y mucho más en la Semana de Turismo. El lunes comienza la Semana de Turismo y varias oficinas públicas modificarán sus horarios de atención. En el caso de OCE, sus oficinas comerciales en todo el país funcionarán de lunes a miércoles de 9:30 a 16 horas. Sin embargo, los reclamos operativos y comerciales podrán hacerse a las 24 horas del día a través del 0800 1871 o asterisco 1871. En tanto, la atención presencial en las oficinas de UTE funcionarán de lunes a miércoles en Montevideo, mientras que en el interior del país algunos trabajarán los mismos días y otros solo lunes y martes. De todas maneras, UTE aclara que las telegestiones se recibirán las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En lo que tiene que ver con las oficinas de Antel, funcionarán de lunes a miércoles de 10 a 17 horas. En las capitales del interior del país, Piriápolis, Pando, Atlántida, Chuy, La Paloma y Pymes de Montevideo Shopping. Además, estarán activos durante toda la semana aquellos locales que se encuentren en los shoppings del país y en el mercado agrícola de Montevideo. El único local que tendrá horario habitual será el Aeropuerto Internacional de Carrasco, de 8 a 17 horas. También se encontrarán disponibles el resto de los canales de atención a través de las vías telefónicas, web y redes sociales. Además de las oficinas mencionadas, la Intendencia de Montevideo también comunicó que el estacionamiento en la zona tarifada de la zona Centro, Cordón y Ciudad Vieja será gratuito durante el jueves 6 y viernes 7 de abril. El resto de la semana el estacionamiento tarifado funcionará de forma normal, por lo que se realizarán los controles habituales. Y nos vamos al ámbito internacional. Policía de Nashville nos revela imágenes del tiroteo que ocurrió en una escuela. Momentos de terror se vivieron este lunes en la escuela primaria Covenant de Nashville, en Tennessee. La policía local hizo públicos videos de vigilancia que muestran el momento en que la persona sospechosa del tiroteo, Audrey Hale, llegaba al colegio donde mató a 3 niños y a 3 miembros del personal. En los registros de más de 2 minutos de duración se ven cuando los disparos impactan en la puerta lateral para ingresar al establecimiento. En otro fragmento se ve a Hale caminando armada por el edificio. Las autoridades indicaron que llevaba al menos 2 rifles de asalto y una pistola. La persona que atacó murió durante un intercambio de disparos con la policía. La investigación del tiroteo continúa y las autoridades aún no tienen claro cuál fue el motivo. Y les mostramos impactantes imágenes de un dron
que muestra masivo deslizamiento de tierra que mata al menos 7 personas en Ecuador. Alausí, en la provincia de Chimborazo, se recupera del trágico deslave que este domingo se cobró la vida de al menos 7 personas. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos también reporta 23 heridos, 46 desaparecidos y unas 500 personas afectadas. Vámonos en vivo hasta Quito. Allá está Ana María Cañizares. Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches. El gobierno primero reportó 16 muertes, luego redujo la cifra a 7. ¿Qué sabemos de ese cambio? ¿Por qué la confusión? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es, y este es uno de los nuevos motivos que ha generado blanco de ataques a la acción del gobierno nacional para enfrentar esta tragedia en la zona de Alausí, en la provincia de Chimborazo. Y es que en horas de la mañana la Secretaría de Gestión de Riesgos informaba que había 16 personas muertas producto de este deslave. Y posteriormente, más de 5 horas después, informó en un nuevo reporte que eran 7 los muertos. Un tema que ha generado muchas críticas, sobre todo incluso desde los periodistas, Fernando, para que nuestra audiencia pueda estar totalmente bien informada. Varios periodistas, varios ciudadanos han criticado esta inconsistencia en las cifras y sobre todo porque en las últimas horas también se incrementó la cifra de desaparecidos, que pasó de 7 a 46 según el último reporte de gestión de riesgos. La Secretaría no ha dicho con claridad de dónde provino este error, por qué se efectuó y tampoco ha accedido a reconocer que hubo un error en esta inconsistencia en las cifras. Pero más allá de eso, Fernando, la gente está pasando horas difíciles en la zona de Alausí, sobre todo porque esta, según la Secretaría de Gestión de Riesgos, era una tragedia que podía haberse evitado, porque ya en diciembre pasado hubo un hundimiento en la zona de la carretera E35 y posteriormente, días después, semanas después, se registra este deslave, este hundimiento mayor de tierra en esta zona, lo que ha generado el despliegue de cuerpos de bomberos de diferentes ciudades del país, de diferentes zonas. También el propio presidente de la República se ha solidarizado con las personas y ha insistido en que es necesario que todos los ministerios se activen para brindar la ayuda necesaria, ya sea de alojamiento, de albergues temporales y también que participen en las labores de rescate y búsqueda de otros cuerpos, Fernando. Por otra parte, hay que decir que este es el segundo motivo de blanco del gobierno por parte de los críticos al manejo de esta emergencia, el no haber prevenido a las personas que viven en esta localidad que desalojen, pese a que la Secretaría de Gestión de Riesgos dice que insistió a cada uno de los gobiernos locales que pidan a la población desalojar, evacuar esta zona, algo que no ocurrió y 3 meses después, lamentando esta tragedia que hasta el momento, según la cifra oficial, deja 7 personas muertas y más de 40 personas que aún se encuentran desaparecidos. Canes también de la policía están ayudando en las tareas de rescate desde la noche de ayer, pues esto ocurrió en horas de la noche, Fernando, cuando la gente estaba descansando. Son más de 160 viviendas afectadas y solo así se puede entender la magnitud de este deslave en la zona de Alausí, en la provincia de Chimborazo. Varias carreteras de conexión están bloqueadas al momento y el temporal tampoco ayuda mucho, pues el país está viviendo unas fuertes lluvias en los últimos días, tanto en la zona de la costa como en ciertas zonas también de la Sierra Ecuatoriana, Fernando. Confirmaron la muerte de 38 personas en un incendio en el centro de migración en la ciudad de Juárez, en México. ¡Aquí no le pegues! Ella es Viangli. Ella es migrante venezolana. Según la agencia de noticias Reuters, está llamando a gritos a su esposo, Edward Carballo. Él está dentro de la ambulancia, camino al hospital, con complicaciones respiratorias tras el incendio ocurrido el lunes por la noche en un centro migratorio de Ciudad Juárez. Viangli esperaba que dejaran salir a su esposo de las instalaciones cuando vio el humo. La mujer dijo a la agencia Reuters que junto con su esposo y 3 hijos vivían en las calles de esta ciudad fronteriza esperando entrar a Estados Unidos. Viangli, su esposo, sus hijos son la cara de la tragedia. Ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes el mejor resumen semanal de las noticias. Y no se olviden seguirnos por nuestras redes sociales como @VivoTVUy o en nuestra página web www.vivotv.uy. Nos vemos en la próxima edición.